y hoy están con nosotros dos amigos del programa que ya han pasado por estos micrófonos en otras ocasiones para hablar de Isaac Peral. Saludamos a Javier San Mateo, bisnieto del inventor y estudioso y autor de obras sobre Peral, y a Agustín Ramón Rodríguez, miembro de la Real Academia de la Historia, una auténtica institución en lo que a publicaciones sobre historia naval se refiere, 28 obras, entre ellas Isaac Peral, Historia de una frustración. Bienvenidos los dos a Españoles en la Mar. Muchas gracias. Muchas gracias. Siempre que hablamos de Isaac Peral salen, ¿verdad?, las palabras frustración, injusticia, su historia y ese maltrato, ¿no?, al que se le sometió pese a su ingenio. Se presenta como un episodio de la España más cainita. Vamos a hablar de todo ello, pero lo innegable es que un personaje, el de Isaac Peral, cuyo recorrido apasiona a historiadores, también, ¿por qué no decirlo?, a periodistas. ¿Qué tiene Isaac Peral, Agustín, Javier, que nos atrae tanto? Cualquiera de los dos. Bueno, la idea que yo tengo es que Isaac Peral es un rayo de luz en un fin de siglo que para España es triste, porque ya se reconoce que como un país atrasado con respecto a las potencias europeas, y a Estados Unidos, atrasado técnicamente, industrialmente, económicamente. Y entonces las esperanzas puestas en Peral, en su submarino, no son solo en una nueva y probablemente revolucionaria arma, sino en un desarrollo centrado en España de capacidades, de tecnología, de ciencia. Eran esperanzas muy grandes de que España iba a volver a ocupar un puesto de honor entre los grandes países del mundo. Javier, ¿compartes ese análisis de Agustín? Sí, aparte de lo que dice Agustín, hay un componente también por el componente que tú has dicho de misterio, de intriga y también un poco del desarrollo negativo, iba a decir trágico, que suena un poco fuerte, ¿no? Entonces esto también tiene un cierto reclamo para el público. Si fuera una cosa de éxito puro y duro, a la gente le interesa menos, yo creo. La cosa dramática siempre llama más, ¿no? Eso ha pasado siempre en la literatura. Sí, claro. Y en general en todos los mitos. Los mitos que más nos atraen son los mitos trágicos, las historias tristes. Las frustraciones. Incluso se conmemoran muchas veces más derrotas o desastres que las propias victorias, ¿no? Victorias. Javier, tú estuviste en Cartagena en esos actos de homenaje del jueves. Cuéntanos qué te parecieron. Fueron maravillosos desde el punto de vista, sobre todo para la familia. Nos juntamos por primera vez mucho tiempo, para ser prácticamente 60 descendientes de Isaac Peral, que hacía tiempo que nos juntábamos todos, y no estábamos todos, porque evidentemente hay más, pero estábamos una representación muy nutrida. Y para la familia fue muy emocionante y muy importante el que, con el respaldo de Su Alteza Real el Príncipe y del propio almirante jefe de Estado Mayor, presidiendo el acto de inauguración de la sala y del 125 aniversario de la botadera del submarino, le da un realce y un gesto que verdaderamente creo que es una reivindicación prácticamente definitiva de su memoria y de su hazaña, ¿no? Y nos llega, Agustín, este homenaje llega por parte de la Armada 125 años tarde. Bueno, bien dice el refrán que nunca es tarde si la dicha es buena. Y yo creo que algún homenaje ha tenido más, porque el nombre de Isaac Peral se ha dado al menos a 2 submarinos de la Armada hasta ahora, a 3 con el que está en construcción. No, 4 yo creo con el que está en construcción, ¿no? Me parece que ya ha habido 3. Sí, el C1 llevó también el nombre de Isaac Peral, efectivamente. Vamos por el 4. Y así se llama la base de submarinos de Cartagena. Pero creo que además, si algo tiene que enseñarnos Isaac Peral es justamente en estas circunstancias. Otra vez España duda de sí misma, otra vez España está en crisis, y otra vez yo creo que el ejemplo de Peral, del sacrificio personal y el esfuerzo personal por sacarnos adelante, yo creo que es la mejor lección y la mejor conmemoración que se puede dar. No confiar en loterías ni en milagros, sino en el trabajo honrado y en el trabajo inteligente. ¿Tan diferente está España a la de entonces? Tiene ciertas cosas que recuerdan y otras no, evidentemente. Pero sí que es cierto que la crisis que se vivió al final del siglo XIX, crisis de identidad, de autoestima, colectiva me refiero, de autoconfianza y de más unidad nacional en el sentido
no peyorativo del término, pues ahora parece que estamos un poco en la misma línea, ¿no? Es decir, que tampoco estamos apoyando de una manera fuerte la industria nuestra. Personas de cierta valía, como sabemos todos, se han tenido que ir porque no tenemos recursos para ese tipo de proyectos, y a lo mejor lo gastamos en otras cosas que no deberíamos de gastarlos. Entonces, claro, hay ciertas cosas que... Paralelismos. Cierto paralelismo. No es exactamente la misma época, evidentemente. Hay otras cosas que son completamente diferentes. Pero hay cierto paralelismo. Vamos a centrarnos, si os parece, en la figura histórica de Isaac Peral. Una persona, por lo que he leído, cuyo ingenio era incompatible, ¿no?, con esa época, y cuya forma de vivir pues le acabó eso, demostrando que era un genio, pero apartado, ¿no?, de lo que debió ser, pues eso, un homenaje que no debió llegar ahora, sino que debió hacerse mucho antes. Sí, no. No. Yo estoy convencido que él sí valoraba los riesgos de la situación, porque evidentemente conocía perfectamente, por la documentación que yo he manejado, etcétera, conocía perfectamente los riesgos y el peligro que suponía en un contexto donde su país tenía la obligación de intentar defenderse de una situación realmente de riesgo, como al final ocurrió en el año 98. Sin embargo, también es cierto que, claro, estaba rodeado de potencias que le duplicaban o que triplicaban en potencial tecnológico y militar. Eso evidentemente te pone en una situación de debilidad, porque tu propio Estado puede ser víctima, como en efecto lo fue, de maquinaciones que vengan desde el exterior. Pero él se lanzó, dijo, bueno, el riesgo, aunque hay riesgo, lo voy a intentar. ¿Agustín? Bueno, el riesgo fue personal, porque Isaac Peral tenía delante de sí una carrera muy brillante, muy segura y muy tranquila, porque era catedrático de física, de idioma alemán y responsable del taller de electricidad de la Academia de Ampliación de Estudios de la Armada, y podía haber tenido una vida muy tranquila, muy brillante y tal. Sabía que se lo jugaba todo. Y su mujer le intentó disuadir, su hermano mayor Pedro, pero él pensó que por encima de él y de sus intereses personales estaban los intereses del país. Pero él era un patriota y se la jugó, sabiendo que se la jugaba. ¿Y de dónde parte, esta pregunta es para los dos, de dónde parte esa cerrazón? ¿Conjura, cicatrismo de la administración? ¿Qué papel jugó el traficante Vasil Sájarov? ¿Era Peral un republicano, como sostienen algunos historiadores? ¿Cualquiera de los dos? Bueno, el tema de Vasil Sájarov, el que lo investigó personalmente fui yo, ¿no? Vasil Sájarov tiene una importancia en el desarrollo de todo lo que es el tema de la industria de la defensa en España y en el mundo, pero en España, aunque es poco conocido, de una manera importantísima, porque claro, Sájarov entra en España y ya tiene intereses aquí económicos, industriales, en el año 1887, que es precisamente cuando Isaac Peral empieza a construir el submarino. En 1888 ya compra una fábrica de armas, que precisamente la compra una familia que tiene bastante relación con los políticos de la época, fundamentalmente con Cánovas y con Francisco Silvela. Y este Vasil Sájarov, por su parte, además, estaba relacionado con una mujer con la que vivió en términos de amantes, porque ella estaba casada hasta que se quedó viuda, y luego ya se casó con ella, pero muchos años después, que a su vez era sobrina de Segismundo Moret, que era la mano derecha de Sagasta, es decir, que tenía los dos flancos. Por los negocios tenía el flanco del Partido Liberal Conservador y por la vía familiar del partido fusionista, el Partido Sagasta. Pero claro, evidentemente eso se va desarrollando y con el tiempo acaba teniendo el monopolio de la construcción naval en España, que se crea la Sociedad Española de Construcciones Navales en 1909, que es una empresa fantasma de él, y él es el director de bajo cuerda de la empresa. ¿Y tú sostienes que él fue el que provocó, digamos, es que la caída? Sería un poco largo de explicar. Sí. Pero es que hay muchos personas que intervienen. O al menos uno de los personajes que intervino en esa caída de Isaac Peral. Tú no puedes demostrar que él esté detrás de todo. Bueno, sí que es cierto que él visitó los astilleros bajo cuerda cuando se estaba construyendo el submarino. Sí que es cierto que él intentó comprarle personalmente y tuvo interés en entrevistarse con él en Londres para comprarle la patente, o incluso para que trabajara directamente con la empresa suya. Eso de decir que de ahí a
poder demostrar que es el muñidor del sabotaje es complicado, salvo que sí que es cierto que todas las personas que están en el operativo en contra de Isaac Peral, muchos de ellos tienen al final relación con su propia empresa, con las empresas que monta él, o relación con intereses de que él está detrás. Es en lo que me baso yo para decir que, si no es el responsable definitivo, es uno de los principales protagonistas de la situación. Referente, un segundito y termino, y le dejo a Agustín. Referente a lo que era republicano, es absolutamente falso. Eso está muy demostrado que era falso. Eso es un infundido de los que para cargárselo, para quitarlo de en medio, cualquier arma era... Entonces se decía que era masón, era mentira. Se decía que era republicano, era mentira. También se decía que era... Porque al mismo tiempo se decía que era republicano o al mismo tiempo se decía que era favorecedor de la causa carlista, que es verdaderamente un poco incompatible, ¿no? Es decir, con tal de echarle fuera, dejarle fuera del terreno de juego, pues cualquier tropelía se le podía cometer. Pero vamos, eso está descartado. Agustín. Bueno, tu perspectiva es más general, ¿no? Como historiador. Mi hipótesis completa o enmarca un poco la de Javier. Y se basa en una prueba, la prueba final del submarino, que nunca se llevó a cabo, pero se aprobó oficialmente. El submarino se iba a sumergir en la bahía de Algeciras e iba a cruzar el estrecho de inmersión hasta aparecer en Ceuta. Evidentemente, ante las miradas de los británicos en el Peñón de Gibraltar. Y esa prueba se suspendió por completo. Pero, vamos, el envite estaba claro. El submarino podía ser un arma secreta que fuera decisivo para poner en cuestión la hegemonía naval británica de entonces. Y, de hecho, en la prensa y en muchos panfletos populares, manifestaciones y tal, la gente dejó traslucir ese deseo. Complicado con otras muchas cosas y tal. Entonces, yo estoy... vamos, con toda seguridad convencido de que hubo presiones del gobierno británico al gobierno español de que aquello se echara a pique y de la forma más rápida posible. Porque aunque es verdad que la conjura es larga y que veis que hay gente que está intentando perjudicar a Peral prácticamente desde el primer momento, también es verdad que la decisión es muy rápida. En junio del 90, finalizadas las pruebas, hay un estallido de alegría en todo el país, celebraciones en el Parlamento, propuesta de la Cruz Real de San Fernando, propuesta de que sea hecho duque, el regalo de un sable de honor de la reina. Eso en junio. Y en noviembre, o sea, apenas unos meses después, Peral ya ha pedido su baja de la Armada. Efectivamente, antes ya habían intentado sabotear pruebas y tal. Pero una decisión tan rápida que además coincide con un cambio de gobierno y con que al final nunca se llega a destapar nada, me sirve para confirmar la hipótesis de que aquello fue un asunto muy grave, que fue un asunto de Estado y que nadie quiso hablar de él. Ni siquiera el propio Peral, porque aunque él quedara exento de toda culpa y tal, era algo demasiado grave para su país el reconocer que había cedido ante las presiones de otra potencia, que se había visto amenazado en ese momento por un arma nueva y terrible. Que de hecho, curiosamente e históricamente, el submarino ha sido un arma terrible para el Imperio Británico en 2 guerras mundiales. Ha sido el arma que más daños y más pérdidas le ha causado. O sea, el temor era perfectamente racional. Javier, Agustín, qué importante, ¿no? Para esa ciudad, para Cartagena, haberse erigido en ciudad de Isaac Peral, porque hay que recordar que donde se votó el submarino fue en Cádiz y donde se formó también como marino y como inventor. En Cádiz, Agustín, donde no se le está haciendo pues realmente ningún homenaje que sea relevante. Sí, la verdad es que es un poquito injusto en ese sentido. Pero también es verdad que la ciudad que se movió para salvar el submarino cuando el submarino iba a ser desguazado fue Cartagena, no Cádiz. Y también es verdad que aunque Peral en su vida profesional pues se casó en Cádiz y vivió en Cádiz, la verdad es que quien más ha recordado a Peral, más ha conmemorado su figura y su trabajo y tal, ha sido su ciudad natal, Cartagena. Y además sucede
que, y eso también es importante, que la actual base, escuela y flotilla de submarinos está en Cartagena. Y claro, ahí sigue siendo un poco la alma mater de los submarinos españoles y es normal que se celebre más ahí. En Cádiz, aunque se recuerda, Javier y yo participamos hace poco en San Fernando en unas jornadas sobre Peral que intentaban conmemorar su figura. Digamos que es algo más secundario, pero Cartagena ha hecho una bandera de Peral desde siempre, desde poniendo su submarino, convirtiéndolo en emblema de la ciudad, estando orgullosísima de uno de sus hijos más brillantes. En ese sentido, pues sí que es justo, aunque el submarino realmente se construyera en la Garraca. Javier, hemos podido verlo. Ha habido en estos meses previos a colocarlo en el arsenal cierta polémica, porque a la ciudad la verdad es que le gustaba verlo. Esa imagen de llegar al puerto y ver ahí el submarino pues era realmente impresionante, pero claro, hay que conservarlo, ya lo hemos escuchado en la entrevista, y ahora la verdad es que luce con una cara también muy bonita. Sí, hombre, se suscitó la polémica porque, entre otras cosas, aparte de ser un monumento de referencia dentro de la ciudad, se había convertido en un símbolo. Además, curiosamente, no sé si lo sabéis, era el sitio donde las parejas de novios iban a hacerse la foto de la boda. O sea, la gente se vestía con el traje de novia y tal, y se iban a hacer la foto. El Parque Torres, pasaban por el Parque Torres y se luego hacían la foto en el submarino. Entonces, le estabas quitando un referente, digamos, un poco de la vida cotidiana. Lo que pasa es que, bueno, al final tampoco se le ha quitado, porque el submarino es visible desde el exterior. No hace falta entrar en el museo para verlo. Se puede ver, incluso además, ahora está más bonito porque de noche le han puesto una iluminación que hace como si estuviera navegando. Parece que está dentro del mar. Con lo cual, ahora ya está la polémica ha desaparecido, porque realmente no le hemos quitado... yo no he sido el actor, ¿no? No se le ha quitado el submarino de la ciudad. Lo sigue teniendo, lo tiene en mucho mejor estado, lo tiene ya preservado. Con todos sus elementos. Con todos sus elementos y una perspectiva de que pasen muchas generaciones para que lo puedan disfrutar, que como decía antes Agustín, de haber seguido así, era fijo que iba a desaparecer. Y ahora la polémica ha revertido completamente. Bueno, pues nada, un gusto teneros aquí hoy. Javier San Mateo, bisnieto del inventor y estudioso y autor de obras sobre Peral. Agustín Ramón Rodríguez, miembro de la Real Academia de la Historia y profesor, y destaco esto porque en sus explicaciones se nota y mucho que sabe contar la historia. Un placer tenerlos en el programa y os esperamos para hablar en otras ocasiones de la Armada, que en España yo creo que, si queréis algún comentario hacerlo, tiene sin duda una rica y apasionante historia. Y desconocida, es lo más grave. El otro día estaba yo descubriendo, para mí fue un descubrimiento, y eso que yo soy un apasionado del tema de la Armada, la figura de Fadrique Álvarez de Toledo, que fue un almirante de la Armada que además nunca sufrió una sola derrota. Derrotó a los franceses, a los ingleses, a los holandeses. Y es un personaje que, si hubiera sido inglés o francés o norteamericano, habrían hecho mil películas sobre él y sería un hombre de referencia. Sin embargo, en España tú preguntas por la calle, no te digo ya don Álvaro de Bazán. Pero Reverte también le destaca en algún artículo. Pero eso, o sea, que hay una rica historia de la Marina. Claro, evidentemente España es la primera potencia marítima, históricamente hablando, en el mundo, después del Imperio Romano, lógicamente, ha pasado mucho tiempo después, mucho antes que lo llegara a ser Inglaterra, por lo cual tenemos una historia enorme, pero no la reivindicamos ni la conocemos bien. Agustín. Estoy completamente de acuerdo con Javier. Montones de cosas que aquí pasan desapercibidas, que son auténticas gestas humanas, científicas. Aquí pasan desapercibidas. En cualquier otro país estarían orgullosísimos de ellas, lo celebrarían, habría 500.000 monumentos, películas, libros para niños, series. Y aquí, pues, parece es lo mismo que le pasó a Peral. Aquí en España, la persona que es brillante o se esfuerza o tal, genera mucha envidia alrededor y parece que hay que taparla. Pues nos resistimos, Agustín, Javier, a que eso ocurra. Ya sabéis que tenéis las puertas de este programa abiertas siempre que queráis venir a contar cosas tan interesantes acerca de la Armada o de la historia naval española.